Buenas tardes a cada uno de ustedes, muchas bendiciones. Y seguimos acá con el estudio del libro de Apocalipsis. Por si acaso en la entrada habían hojas, lápices, si necesita, ahí levante la mano y le van a hacer llegar. Bueno, ya vamos en parte del capítulo 14 del libro de Apocalipsis. Si quiere abrir su Biblia, ahí en el libro de Apocalipsis 14. Una de las razones que fue escrito Apocalipsis era alentar justamente a los hermanos en tiempos de dificultad. El personaje principal siempre va a ser Cristo en toda la Escritura. Pero un libro que también tiene promesa, el único libro que tiene promesas dentro de todo lo que, de los 66 libros que hay en la Biblia, hay uno nomás que solamente se le está diciendo que puede ser justamente la persona que lo lee es bendecida. Y siempre yo hago una aclaración ahí, el Señor no dijo que era bendecido el que lo entendía, sino el que lo leía. Que es un libro que es complejo a veces de entender, no es un libro fácil, aunque le digo algo, se hace un poco más fácil el libro de Apocalipsis dentro de sus conceptos cuando uno tiene un manejo un poco más del Antiguo Testamento, sobre todo del libro de Daniel o Ezequiel, por ejemplo, aunque Isaías, hay libros que van a seguir hablándonos de la Escritura y nos dan un poco de entendimiento, e inclusive Génesis. Pero aquí en el capítulo 14, si me está siguiendo, dice así la palabra de nuestro Señor. Me gustaría leer el capítulo para llevarnos la bendición. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. ¿Cuál es monte de Sión? ¿Qué es lo que es el monte de Sión? Ahí tiene que ir rayando, Jerusalén, ya. Y con él 144,000, aunque este monte de Sión mencionado es Jerusalén terrenal, pero este que está mencionado aquí, monte de Sión celestial, que vendría siendo el cielo. Ya, pero es una figura de la nueva Jerusalén, está haciendo mención de ella. Dice, oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos dentro de los de la tierra. ¿Se acuerda que hay una, en enseñanzas pasadas, en el capítulo 7, hay 144,000? ¿Se acuerda? Para que en su cabeza le ayude un poquito antes de seguir leyendo, los 144,000 aparecen en el tiempo de la tribulación. ¿Se acuerda de eso? Capítulo 7. Son asesinados junto a los 2 testigos. Ahora estos 144,000 son los mismos, pero ahora están ¿dónde? En el cielo. Esa es la figura, para que entienda. ¿Ya? Son los mismos, pero estos ya los mataron. Estos son los que mataron en la tierra y ahora están en el cielo. ¿Ya? Y se adhieren a nosotros, pero no siendo parte de nosotros. Porque nosotros estábamos antes, ¿no? Cuando llegaron los 144,000 a la tierra, ¿dónde estábamos nosotros? En el cielo, porque vino el Señor con voz de mando y nos llevó al cielo. Entonces nosotros estábamos allá. Pero después llegan estos 144 muertos en medio de la tribulación. Pero nosotros ya estábamos. Entonces, este grupo que estamos hablando aquí son ellos, porque hay una mención de un grupo que queda a una cuadra más allá, que dice que estos 144,000 son los salvos, ¿ya? Los que le golpean la puerta, ¿cierto? Allá, mi amigo, ¿cierto? ¿Ya? Los 144, solo ellos son salvos. No, mi hermano, no, estos son otros, porque nosotros ya estábamos allá. ¿Ya? Para que más o menos no se me pierda donde yo estoy leyendo. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias. Y ahí la palabra clave, primicias.
¿Qué quiere decir eso? Son los primeros salvos, por si acaso, en la tribulación. Van a haber más. Porque si dice primicia, ¿qué está diciendo? Son los primeros, así que van a haber más salvos. En medio de la tribulación, nosotros ya estamos allá, así que nos contamos nosotros, para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Vi volar por medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciéndose a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Se refiere a un sufrimiento eterno, por si acaso. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Si dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Es contrario a lo que dice, por si acaso, Salomón en el capítulo 9 de Eclesiastés. Miré y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre. ¿Ya? Ahora, ¿qué son nubes en la Biblia? Grupo de ángeles. Entonces, cuando usted dice: miré aquí y una nube blanca, sobre la nube uno sentado, lo más probable que lo que estaba viendo Juan era Jesús rodeado de ángeles. Que en nuestra cabeza, nubes. ¿Ya? 15. Bueno, 14. Miré aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Juicio. A meter la hoz y a cortar cabeza. La guerra de Armagedón, al final de los 7 años. Ahí está haciendo mención de aquello. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Ya, acuérdense que el lagar es donde uno molía las uvas con los pies y se juntaba el jugo de la uva. ¿Ya? ¿Ha visto eso en la televisión cuando hacían jugo antiguamente, o alcohol, vino? Molían. El lagar es donde se juntaba la uva y se molía. Acuérdense que uno de los relatos que dice Apocalipsis de Armagedón, que al final de Armagedón la tierra se parte. Ya, no sé si ha leído, la tierra se parte y crea un valle más profundo de lo que existe hoy, en el valle de Megido, ya, o traducido como Armagedón, y que es un valle ubicado en Jerusalén, que dice que va a haber una guerra y Dios va a matar a todos los hombres, que más o menos se cree que la altura de la sangre va a formar un lago de sangre. Ahora entienda que por qué está dando la figura de jugo de uva. ¿Ya? La sangre del Señor, la viña está lista para cosechar.
Por eso vemos que mete y está en el lagar. ¿Qué había en el lagar? Y aquí le hago la pregunta. En el lagar, eso es para los que dicen que el vino. ¿En el lagar está el jugo o está el vino? Ya. Por eso cuando Cristo hace simbolismo a su sangre, algunos dicen que es vino. Yo soy un convencido que es jugo. Porque es la figura de derramar la sangre al exprimirla o al exprimir la uva, que Jesucristo dijo, yo soy la vid verdadera. Usted aprieta una uva, no sale vino, sale jugo. Y por otro simbolismo más, la levadura y todo eso. Dice, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos. ¿Por cuánto? 1.600 estadios. Algo bien grande. Ya, más o menos 400 metros por 1.600. Así que estamos aquí en el capítulo 14. Así que vamos a la hojita que ustedes tienen. Vamos a ir avanzando, leyendo un poquito. Ok, dice en el capítulo 14, en su hoja, el capítulo 14, continuamos con una visión que es el paréntesis en los eventos de la tribulación. ¿Ya? Acuérdense que todo está sucediendo en la tierra, pero aquí en el capítulo 14 nos trasladamos a cosas que están sucediendo en el cielo. Un paréntesis. De lo que está en la tierra nos vamos al cielo. Y este paréntesis sigue desde el capítulo 11, 19 hasta el 15, 1. ¿Ya? Y marca la mitad de la tribulación y el comienzo de la gran tribulación, porque eran el día el día de la ira de Dios compone toda la tribulación. Pero por temas de estudio, más que bíblico como tal, acordamos en el mundo de la teología mejor dividirlo en la mitad. Producto del que el Señor también reparte la mitad, 3 años y medio y 3 años y medio. Y es más fácil de entender. Pero cuando hablamos del día de la ira, se está hablando de todo el periodo de la tribulación. ¿Ya? E inclusive la segunda venida de Cristo es parte también de esto, pero al final. Entonces a veces nos confundimos cuando leemos estos textos y creemos que, una mitad nomás, no, todo es parte de por si acaso, de los conflictos que van a haber esos 7 años. Así que la gran tribulación es la hora de juicio que ha llegado, aunque compone los 7 años. Y una frase clave en el libro de Apocalipsis, cuando dice, después miré y he aquí. Esta frase se usa 10 veces en Apocalipsis, y ahí están todos los capítulos donde se ha usado esta frase. Miré y he aquí. Y eso sucede, esos términos que están ahí teológicamente, están simplemente para decir, miré y va a suceder. Así tal cual. Es una afirmación, por eso tantas veces dice, miré y aquí. O sea, vi y sí, esto va a suceder, viene. Y vemos ahí justamente los 144.000. ¿Ha escuchado ese número alguna vez? ¿Nunca? Yo la primera vez que lo escuché fue cuando leí un librito amarillo, donde salía un león durmiendo con un corderito al lado. Libros que regalaban antiguamente personas que golpeaban nuestras puertas. Antiguamente. Y ahí empecé a escuchar de este número, de los 144.000 sellados, y después, hoy día obviamente uno ya conociendo, ya sabemos a quién se están refiriendo otros grupos, pero hay una gran diferencia entre los mencionados en el capítulo 7 con los mencionados aquí, y la única diferencia que dice ahí en su hoja es la ubicación. Los 144.000 sellados que menciona la Escritura en el capítulo 7 están en la tierra, pero aquí en el capítulo 14 están en el cielo. Por eso son los mártires, ya están muertos, los asesinaron. Y por si acaso, para ciertas doctrinas, y doctrinas que para mí lamentablemente, sin ofender a la gente que lo practica, son doctrinas sectarias, porque lamentablemente son sectas, para mí no es una religión donde hay 144.000 salvos. No lo veo en la Escritura, y porque mi Escritura tampoco lo demuestra como tal. Aparte,
Si fuera 144.000 sellados, salvos, es hasta discriminatorio porque son solo varones. Así que las mujeres aquí, si ustedes fueran, no pueden ustedes ser de ahí. Es medio discriminatorio. Pero para el Señor dijo que no hay judío ni varón, ni griego. Para Dios todos son iguales a la hora de la salvación. En el capítulo 7, ellos son sellados y están en la tierra. En simbolismo de que ellos son sellados por el Espíritu de Dios, por la obra de Dios, Satanás imita lo mismo y sella al resto con esta marca económica, donde si no están marcados con el famoso 666, ¿cómo se llama? No puede comprar, no puede negociar. Eso no es algo espiritual el 666. Es algo netamente terrenal para los que están escuchando esto por primera vez. Siempre se ha escuchado en películas y cosas del 666 y desconociendo un poco que tiene que ver con el comprar, tiene que ver con la maldad. El 666, inclusive, a ver, déjeme carrilear. Segunda de Timoteo. Vamos a segunda de Timoteo para ver. Segunda de Timoteo. Que hay una teoría interesante que leí hace muchos años atrás. Ahora, ¿saben ustedes que la Biblia no dice nada del 666? La Biblia no dice nada de lo que es el 666. Así que todo lo que podamos pensar de ese número es entrar en teorías, ¿ya? Nada más que en teorías o algunos textos. También a veces dentro de la forma de estudiar la Escritura hay una forma que no es 100% fidedigna, que se llaman las primeras menciones. Y le hacía yo la mención a usted que cuál es la primera mención del matrimonio, es en el huerto del Edén, en Génesis. Y es por eso que el Señor dijo, cuando le preguntaron al Señor Jesucristo, ¿es lícito divorciarse? Y ahí el Señor Jesucristo aplicó esta regla de la primera mención. Y dijo, a ver, veamos al principio, veamos la primera vez que se habla de esto. Y llevó a los judíos que estaban escuchando el sermón, los llevó a Génesis. Y les dijo, en el principio no fue así, sino que varón y hembra los creó. Y ahí empieza a hablar, y serán una sola carne, y hace la primera mención. Pero ojo que esta regla de la primera mención no siempre puede ser tan cierta. ¿Ya? Porque hay primeras menciones de algunos textos que no tienen nada que ver con el texto. ¿Ya? Si yo quiero buscar la primera mención de esta palabra, no necesariamente encaja. Y aquí en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, si no me equivoco. También debe saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Por tiempo no voy a leer todo, pero si usted cuenta, y así lo dicen algunos teólogos, dicen que gran parte de la figura, aparte de la figura del 666 en Apocalipsis capítulo 13, que tiene que ver con una marca donde usted tiene que comprar, vender y todo, acuérdese que el Espíritu Santo no está, la iglesia no está, entonces lo más probable, y el que está gobernando la tierra es el anticristo, entonces la maldad que va a haber en la tierra va a ser algo, ¿cómo se podría decir? Visible. Entonces algunas teorías, yo le estoy enseñando una teoría que a lo mejor no la he escuchado, pero que siempre son interesantes. Cuando usted cuenta la descripción del apóstol Pablo a Timoteo, hablándole de la maldad, hace tres pares de 6 de la maldad del hombre. Y ustedes saben que en la escritura siempre números son interesantes. Versículo 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos.
Y si usted se pone a contar, adivine cuánto le van a sumar cada una de las cosas que de una persona mala. Son 18 palabras. Cuéntela hacia abajo. Cuéntela en su Biblia. Son 18 palabras. Donde dice, por ejemplo, si las quiere las va contando con el dedito y paramos. ¿Les parece? Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Ingratos, impíos, sin afecto natural, implacable, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y para. Entonces, en muchos tiempos atrás, algunos teólogos dijeron que para ellos lo que más representaba el 666 era justamente la descripción del apóstol Pablo de la maldad que había en la tierra, y este iba a ser un sello de las personas que seguían a Satanás. Y si yo me pongo a mirar un poco los textos de la Escritura o mirar esto, y yo digo, sí, eso representa a Satanás. No hay nada bueno en Satanás, todo es maldad. Entonces, son cosas que en la Biblia vamos a encontrar que a veces no hay respuestas, pero uno puede decir estas cosas y déjeme decirle, son teorías, no es una doctrina como tal. Pero en el caso de los 144.000, algunos han querido interpretar algunas cosas, pero en realidad es lo mismo, tenemos que aplicar lo que dice la Escritura. No hay gran mención en la Biblia de 144.000, que con un par de excepciones. Dicen que son judíos. Ahora, ¿se está refiriendo a que son judíos o a lo mejor son descendencia de judíos? Relativo. Y dice ahí en el punto que estamos estudiando, vemos a los 144.000 sellados aquí de nuevo. La diferencia entre ellos en el capítulo 7 y el capítulo 14 es la ubicación de ellos. En el capítulo 7 ellos son sellados y están en la tierra, y en el capítulo 14 ellos están en el cielo con el Cordero, que es Cristo, y ya han sido mártires. Después encontramos justamente ahí lo que acabamos de leer hace un momento. ¿Qué es el monte Sión? Anote ahí en su hoja, en el espacio, ¿qué es el monte Sión? Ojo con esas palabras que algún futuro las va a escuchar, porque hay una secta bien grande que está creciendo en el mundo, que se disfraza como una iglesia o como un instituto de enseñanza. Tenga cuidado con eso. Si alguna vez lo llaman por teléfono, lo contactan o le mandan un correo y le dicen, oye, vamos a estudiar el libro de Apocalipsis, la revelación, y te vamos a enseñar esto y esto. A la final, ¿sabes qué? Es simplemente hacerte ver a su manera el Apocalipsis, hasta que llega un momento donde tú no te das cuenta que estás envuelto y estás creyendo. Porque ellos van a partir diciendo que sí es verdad, que el Apocalipsis está sellado, así que nadie lo puede interpretar. Hasta que venga venga uno digno y abra los libros. ¿Se acuerda que lo leímos? Yo enseñé y enseñamos aquí que el único digno de desatar los sellos y abrir el libro es Jesucristo. Pero esta secta dice que es su fundador y que supuestamente era el que estaba anunciado. Juan había anunciado a él. Y te van a decir que Sión, que Monte Sión, que es muy común por si acaso, es una ciudad de Corea, Japón, no sé dónde, el movimiento, este grupo. Así que ojo con cosas que en el mundo se van a ver. Por eso el Señor dijo, van a venir falsos cristos. Así que algo que va a suceder, pero sobre todo, si usted se mete a Facebook y están ofreciendo clases de Apocalipsis, por lo regular son ellos. ¿Ya? Así que ni tal, no. Porque ¿quién anda ofreciendo clases de Apocalipsis? Online.
Yo digo, tiene que ser un capo para explicarme Apocalipsis online, po. Pero no, por si acaso, te paso el dato. Ya. Y ahí ellos hablan mucho y llevan el nombre de Sión, por si acaso. Y, ay, disculpa, y dividen la iglesia, y ojo con eso, la iglesia se compone por tribus, por 12 tribus. Entonces tú tienes que pertenecer, si te gana a ti una persona, tú eres de esa tribu. Si están tratando de pescar Apocalipsis y toda la revelación de Dios y aplicarla en la iglesia para que la gente, ¿viste que era verdad? Si aquí lo dice, y van a haber tribus. Entonces los 144.000 son 12 tribus. Ah, entonces tú tienes que pertenecer a una tribu. En esa tribu va a haber un líder encargado de esa tribu. Es todo un sistema que han creado, simplemente para, yo creo que Satanás de por medio ahí metido. Pero el monte de Sión, en la Biblia, es el monte Hermón. Y este monte pertenecía a los jebuseos. Y por eso están los textos ahí para que ustedes los puedan estudiar. Y justamente fue tomado por el rey David. Y este monte, el monte de Sión, el monte Hermón, él estableció la ciudad que vendría siendo Jerusalén, que vendría siendo ciudad de paz, o la ciudad de Salem. ¿Ha escuchado hablar Salem? Que viene a ser ciudad de paz. ¿Y ya? Específicamente es el monte principal al norte de la ciudad de Jerusalén que servía de fortaleza. Pero llegó a ser un sinónimo de la ciudad de Jerusalén y los que en ellos habitan. Los judíos fueron llamados, ¿ha escuchado esta frase en la tele? Sionistas, de Sión. Pero en Apocalipsis 14:1, aquí vemos por qué Cristo, el Cordero, está allá con los 144.000 sellados. Porque según Hebreos 12:22 al 23, y vamos por favor a Hebreos 12, del 22 al 23. Hebreos 12, 22 y 23. Sino que habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todo, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Entonces está entendiendo que uno podría decir, monte Sión, Jerusalén. Pero Hebreos después nos recuerda que también así se le llamó al cielo. Entonces, cuando dice que estos ángeles están junto al Cordero en el monte de Sión, ¿se acuerda cuando lo leí? Yo le dije, no vaya a pensar que están aquí en la tierra. Pero es simplemente una figura para decir que están allá en los cielos, que representa la nueva Jerusalén celestial. Es una representación, no es todavía, porque no ha descendido todavía la nueva Jerusalén, es representativo. Por eso, por lo cual esta visión no toma lugar en la tierra, sino en el cielo, en la ciudad celestial, es lo que está viendo. En el versículo 2 hasta el 5, le agrega más descripción de ellos y nos muestra que están delante del trono de Dios y premiados por su fidelidad al Cordero. Ahora, lo leí al comienzo de la enseñanza, no son los únicos salvos como dicen algunos, los del paradero de los Perales, ¿ya? No son los únicos salvos 144.000. Hay más gente que se va a salvar y aparte de eso, nosotros también somos salvos. ¿Ok? En cambio hay un grupo que dice que no, hay un grupo no, de salvos, de sabios, y los otros quedan aquí en la tierra. No. En cambio en el capítulo 14... tenemos el contraste entre los sellados de Dios que siguen al Cordero en el versículo 1 al 5 y los sellados del falso profeta y son seguidores del anticristo. Y de nuevo vemos que el capítulo de la gran participación de ángeles, porque hay 6 ángeles en este capítulo que actúan en 2 grupos de 3. Ángeles siempre han ayudado al Señor.
Y veamos, por ejemplo, el primer ángel. Veamos el primer ángel en el versículo 6, 7 y ponga eso en su hoja, subraya ahí, rellene ahí donde está subrayado. El primer ángel, versículos 6 y 7 de Apocalipsis 14. Veamos un poquito a este ángel. El primer ángel del capítulo 6 y del capítulo 14, 6 y 7. Vi volar por medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Cantábamos esa canción, ¿cierto? ¿Se acuerdan los más antiguos? ¿Quiénes son los más antiguos aquí que se acuerdan de esa canción o no? ¿Sí o no? Una canción que se cantaba aquí hace bastante tiempo, un himno. Ahora, cuando vemos aquí en el versículo 6 y 7, anuncia el evangelio eterno. ¿Ya? ¿Por qué este ángel está anunciando el evangelio eterno y lo dice ahí en su hoja? Porque la iglesia fue arrebatada y los 144.000 con los dos testigos que andaban predicando, los mataron. Dios siempre va a seguir mandando gente que predique, y entre comillas gente, porque aquí manda a un grupo de ángeles a que anuncien. Van con la palabra de Dios. Y esta es la última oportunidad para arrepentirse para los no sellados por el anticristo, ¿ya? En ese periodo de la tribulación. Y dos razones dadas por el ángel aquí, por qué justamente está dando este tiempo. La hora de juicio ha llegado, y porque Él es el creador de todo, lo que ellos estaban adorando, a decir, la creación. Acuérdense, Romanos 1, capítulo 23 en adelante. ¿Se acuerda que yo les mencioné la semana pasada? La semana pasada les enseñé que buscaran para tarea para la casa qué era la nueva era, o qué era la era, o qué era la mentira. ¿Se acuerdan cuando dije que una de las cosas que Satanás, que el Señor mandaba un espíritu en Tesalonicense para que crean la mentira? Y ahí fue la tarea. Y yo les dije: ¿quieren saber qué es las mentiras? Y dijeron sí. Yo les dije: no, estudien, busquen. ¿Se acuerdan o no? ¿Qué es lo que es la mentira? Tiene que ver mucho con la adoración, tiene que ver mucho con la creación de Dios. Porque es el mismo pecado que el Señor habla o establece en el libro de Romanos capítulo 1, que fue lo que llevó al hombre a la condenación. ¿Ya? Mire, vamos a capítulo 1, versículo 23 en adelante. Romanos 1. Romanos capítulo 1, versículo, ahí está, versículo 23 dice, o versículo 21, vamos al 21, más para que entre en contexto. Dice: pues habiendo conocido a Dios, ¿ya? La gente del tiempo de la tribulación, toda esa gente, todo el ser humano, hasta llegar a la tribulación, conocen de Dios, ¿ya? Y dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y aquí empieza a hablar justamente el gran conflicto que vamos a encontrar. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a la concupiscencia de sus corazones. Dese cuenta que el Señor los entregó. Cuando usted lee en Tesalonicense, Dios también los entrega para que crean la mentira. ¿Se acuerda? Nosotros no estamos, acuérdense.
Pero la gente que está en la tierra sí. Y ellos le van a creer a Satanás. Y va a ocupar un sistema, y que hoy día ya lo está ocupando, donde muchos de nosotros, si no entendemos, si no comprendemos, podríamos, no estoy hablando de una pérdida de salvación para nada, solamente que estoy diciendo que podríamos ser confundidos. Y es por eso que hay cristianos de repente que se confunden y un día están, otro día no están, porque Satanás logra seducir muchas veces. Para eso, acuérdense, también está la parábola del sembrador. Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron, ¿qué cosa? La verdad de Dios, ¿por qué? No dice las mentiras, sino que dice la mentira. Supuestamente este texto es para la gente de aquel periodo. Pero recuérdese que el Señor tiene cosas ahí que después aparecen en otro lado. Ah, por eso. Aquí dice, cambiaron la verdad por la mentira. ¿Y cuál era la mentira? Lo está explicando antes. 23. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedo y de reptiles. En otras palabras, se volcaron a creer y en la búsqueda espiritual de la creación sobre el Creador. ¿Me doy a entender? Y ese ha sido el gran problema del hombre. Porque el hombre, en vez de creer en Cristo, que Él nos salva, creemos que la creación, nosotros mismos nos podemos salvar. ¿Y qué le dijo Satanás a Eva? ¿Seréis cómo? Cambiando la gloria de Dios, diciendo, Él solo tiene la gloria, yo no, creyendo que yo tengo la gloria. Y la gran mentira que entró en el huerto del Edén ha sido la gran mentira y se va a mantener siempre la gran mentira. La creación sobre el Creador. Déjame decirle, hermano, y hoy día nos vamos para allá. Hoy día no son más importantes los animales que los seres humanos. Y alguno dice, de reptiles, de aves, de cuadrúpedos, de delfines. Hoy día, vea, por eso siempre hay muchos símbolos que han aparecido dentro del movimiento de la nueva era, que este movimiento que es un movimiento, no es una religión. Porque entienda de que no es una religión impuesta, es un movimiento. ¿Cuál es la diferencia entre una religión o un movimiento? Que la religión está establecido con protocolos, con esto, con líderes, los movimientos no hay líderes, sino que está el sentir nomás de todos. Y Satanás quiere eso, un movimiento. Dentro de eso, me acuerdo hace años atrás me tocó hacer un estudio acerca de esto, y tiene que ver que hoy día, cuando vemos nosotros muchos símbolos, usted se va a encontrar con tantos símbolos que refuerzan este periodo o este tipo de movimiento. Ahí es donde acuérdese de las pirámides, los delfines, los ojos, el ojo que todo lo ve, y, la red, arco iris, un montón de cosas. Por eso cuando nuestros jóvenes, nuestros hijos a veces ven mono animado, ¿saben qué hago yo cuando veo mono animado? Yo, ya en los años que llevo, lo primero que estoy viendo, si encuentro alguna figura camuflada de la nueva era, de este movimiento, de quitar la gloria a Dios y ponerla sobre el hombre. ¿Y sabes qué? Hay muchísimos. Hay muchísimos. A lo mejor usted no se ha dado cuenta. A nivel de estudios de gente que le gusta todo esto y va más allá, ¿sabe cuál es la película número 1 con símbolos de la nueva era? La top. Que no me acuerdo que eran algo de 167 símbolos dentro de la película. La número 1. ¿Sabe cuál es? El Rey León. Y uno dice, pero es de niño. Sí, pues si Satanás tiene que adoctrinar y no va a adoctrinar grande. ¿Ya? Cosas como esas. ¿Ya? Así que, pero otro día hablamos de esas cosas. ¿Les parece o no? Así que todos los que tienen pirámide, elefante en sus casas, bueno, no te vayan a confundir por si acaso. Ya, los que tienen todas esas cosas. ¿Ya? Y uno las ve.
uno que cuando empieza a estudiar uno las ve. Ya, uno ve esas cosas, yo las veo de repente, enmarca. No, mejor no vamos a hablar, si no van a llegar ustedes asustados a la casa y le van a botar el pijama con los ojos que tenían. No, mejor, no, ahí no va. ¿Ya? Eso solo le cuento a ustedes para que entendieran lo que es la mentira. La mentira es un movimiento satánico que tiene, y el énfasis siempre va a ser la creación sobre el creador. Y entiéndame algo, ¿por qué la creación sobre el creador? Porque el que lidera esto es creación. Satanás. Y Satanás busca la adoración. Pero él es creación. Solo hay uno que es creador y es Dios. Por eso Satanás busca una nueva religión que lo adore a la creación. ¿Está entendiendo? Amén. Segundo ángel, ¿les parece? El segundo ángel del versículo 8. El segundo ángel, versículo 8, anuncia la próxima caída de Babilonia. El segundo ángel anuncia la próxima caída de Babilonia. Y esto es la próxima semana. Y aquí, por si acaso, la Babilonia simboliza el sistema religioso que va a ocupar el anticristo, por si acaso. ¿Ya? No meta a una religión especial ni nombre a uno, porque eso los pastores han cometido muchos errores y yo a veces hasta me da vergüenza de algunos pastores que conozco que le han puesto apellido a la Babilonia. ¿Ya? No lo haga usted, por lo menos si yo estoy aquí y yo le enseño, no haga eso, no diga, se lo voy a decir lo que han dicho otros, que la Babilonia es la Iglesia Católica. No, mi hermano, no diga eso, porque si usted está afirmando algo que la Biblia no lo afirma. Y yo no sé si a usted tuvo una revelación como la de Juan y le hizo saber a usted que era la Iglesia Católica. Yo no sé de dónde sacaron eso. Tiene símbolos que podría yo llegar en conclusión, decir, ¿puede ser esto? Sí, pero cuidado. ¿Saben por qué? Por una sola razón. Porque la Iglesia Católica, la Iglesia Católica no estaba desde antes. No está en el Antiguo Testamento. Entonces, para mí no puede ser esa. Porque la Babilonia es una religión representativa de toda la era. ¿Ya? Y hay una que en la Biblia le dice la madre. Y ocupa el término Babilón o Babilonia. ¿Ya? Y cuando usted hace así, tira líneas, por ejemplo, usted tira líneas donde, se usaba una mesita, se usaba una mesa y donde estaban los implementos para celebrar el culto. Esa mesa la empezaron a copiar varias religiones. ¿Ya? Entonces uno, mira, la vestimenta, este también, los colores, uno puede decir, pero déjeme decirle que Babilonia marcó a muchas religiones, no solamente a la católica, a muchas religiones. Porque la religión babilónica, por ejemplo, la religión babilónica creía en Dagón. ¿Ya? ¿Quién era Dagón? Dagón era un politeísta. Dagón era el dios pez o el dios boca de pez. La peculiaridad de Dagón, que Dagón era el que tenía las llaves de donde supuestamente los babilónicos iban a pasar la eternidad. Y cuando uno empieza a mirar estas cosas, a ver, Dagón, ¿hay alguna religión que dice que algún personaje tiene llave? Sí, y lo asociaron, ¿se acuerdan cuando Cristo le dice, tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia y te daré las llaves? Entonces, ¿qué dije? Llave, Babilonia llave, Dagón, Pedro, vamos asociando. ¿Ya?
Los sacerdotes usaban túnicas, usaban un gorro con boca de pez, y si usted se va dando cuenta, hay ciertas religiones, no solamente la católica, sino que, por ejemplo, algunas otras religiones también usan ciertas vestimentas muy parecidas a lo que estaba en Babilonia. Todas esas cosas, a la final, por eso se le llama la madre de las religiones. Algunos han llegado a pensar que tiene que ver con un lugar que se está construyendo allá en el Medio Oriente, donde quieren juntar a las religiones que tienen al mismo Dios de nosotros, que es una farsa, porque no es el mismo Dios de nosotros. ¿Ya? Sí. Pero eso lo vamos a ver el otro miércoles. ¿Ya? Vamos al tercer ángel, versículo 9 y 11. El tercer ángel de Apocalipsis 14, 9, 11. Este ángel anuncia el juicio contra los sellados por el anticristo. Y este juicio habla del infierno, ¿ya? Y habla de una tormenta eterna. Ahí en 2 Tesalonicenses capítulo 1, del 5 al 10, está muy fuerte esa música. ¿Está por ahí Benjamín o no? Que se dispara solo esa música, así que díganle que la baje. Este juicio habla del infierno, una tormenta eterna. ¿Ya? La Biblia no habla de una aniquilación de las almas perdidas, sino una eternidad atormentada. Acuérdense que la gente hace muchos años pensaba que irse al infierno era caer en el lago de fuego, quemarse y morir. La Biblia en ninguna parte ha puesto de que alguien que se va al infierno muere, sino que siempre va a ocupar el término una muerte eterna o un lugar de tormento. Alguien que va a caer en el infierno va a morir eternamente. ¿Qué quiere decir eso? Va a estar muriendo por siempre. Y muchos hablan que por algunas conclusiones que llegan, este infierno más de dolor es más que un infierno de dolor, es el dolor de sentir definitivamente la ausencia total de Dios. ¿Ya? Porque sabe que una de las cosas que el hombre no puede hacer, y hasta el día de hoy lo persigue, la soledad. Por naturaleza el hombre no puede estar solo. ¿Se acuerda? No es bueno que el hombre esté solo. Pero cuando Dios creó a Adán estaba Dios, po. Pero aún así ya el hombre estaba experimentando que al no tener a alguien al lado, estaba Dios, pero no estaba otra. Se sentía solo igual. Muchos han llegado a pensar que tiene que ver con lo que experimentó Cristo en la cruz. Porque cuando Cristo estaba en la cruz, cargó nuestros pecados, se hizo un pecador, comilla por si acaso, en sentido de llegar a experimentar el pago que yo iba a recibir, porque tú ibas a ser castigado en el infierno. ¿Estamos de acuerdo? Pero Cristo dijo, no, yo voy a tomar tu lugar, yo voy a sufrir por ti, yo voy a morir por ti, yo voy a pagar todo por ti. Y es por eso que algunos llegan a decir, esto es extra bíblico, es solamente teoría o llegar a pensar. Muchos tienden a decir que cuando el Señor Jesucristo, la espada lo traspasa y solo sale agua, muchos médicos y doctores, gente que son expertos en esto, han dicho que eso es un signo que pocas veces se da de que el corazón explotó en el interior. Entonces muchos dicen que eso lo más probable se pudo haber dado, que cuando Cristo cargó los pecados de todo el hombre, llegó a experimentar la soledad máxima. Y lo juntan, la Biblia no lo dice, esto es lo que dicen algunos teólogos, que es su gran frase. Padre,
¿por qué me has abandonado? ¿O por qué me dejaste solo? Entonces muchos tienden a pensar que el infierno eterno va a ser la ausencia total de Dios. Porque desen cuenta ustedes, cuando está el rico con Lázaro, dice, porque me estoy atormentando en esta llama. Y ocupó la palabra, en la traducción es atormentado. Era un tema de tormentos, no era un tema de sufrimientos físicos, sino que era algo mucho más profundo. ¿Ya? Estoy atormentado en esta... ¿Quién está atormentado en la llama? ¿Usted se ha quemado alguna vez con fuego? ¿Se atormentó emocionalmente o le dolió físicamente? Pero acuérdense que el Señor es un Dios espiritual y Dios en nuestro ser espiritual, obviamente también tenemos que entender que la gente que no tiene a Cristo va a experimentar también esa muerte espiritual profundamente. Pero es lo que dicen algunos. Más allá, sinceramente, hermano, yo por eso lo único que me enfoco en que me doy gracias de que yo no voy a estar en ese lugar. Y usted debería hacer lo mismo. Y si quiere a gente, ama a las personas, debería hacer lo mismo. Porque realmente va a ser un lugar, pero sumamente complejo. Dice también ahí, la persecución del anticristo a los santos será tan terrible que el único descanso para un seguidor de Dios en la tierra será la muerte, pero su muerte no será en vano, porque ahí es lo que hablábamos en el capítulo, que mueren los 144.000 y los menciona como las primicias, los primeros de. ¿Se cree que van a haber más? Sí. Pregunta, ¿quién es el Hijo del Hombre sobre una nube, blanco con una hoz aguda? Según el libro de Daniel, el que venía con las nubes es el Señor, Jesucristo. Un hijo de hombre no puede ser un ángel, y a él le fue dado del anciano de días a Dios el Padre, dominio, gloria y reino. Solo él la puede tener. Así Cristo con la corona, con las diademas, a la corona de victoria y la hoz aguda, va a iniciar la siega, que será la guerra de Armagedón, versículo 20. El cuarto ángel, en el versículo 15 y 16, anote eso, anuncia que la orden el cuarto ángel anuncia que la orden de comenzar ha venido desde el trono del cielo. Aunque los ángeles sean agentes de mucho juicio, debe ser siempre el juez, Cristo, el Hijo del Hombre, que tiene la autoridad para comenzar la siega. El quinto ángel, en el versículo 17, ejecuta lo que Cristo comienza. Se ve algo semejante cuando Dios iba a juzgar a Sodoma y Gomorra en Génesis 18 y 19, donde primero apareció Jehová Cristo con dos ángeles para ejecutar el juicio. Es algo muy similar. En el versículo 18-20 aparece el último y sexto ángel. Y dice que sale del altar teniendo el poder sobre el fuego del altar. Seguramente viene en respuesta a muchas oraciones de los santos. En el versículo 14 a 20 contiene la referencia de la guerra de Armagedón. Así que si usted lee capítulo 14 al 20, está leyendo lo que está sucediendo en Armagedón. La imagen del gran lagar de la ira de Dios da referencia a la cantidad de sangre que se va a derramar en la guerra de Armagedón, la cantidad de muertos que van a haber. La mies está madura. Es una frase demostrando que el pecado ha llegado a su límite ante Dios. Por eso tiene que entrar a intervenir. ¿Se acuerdan lo que pasó en la avenida cuando vino el diluvio? Dice que la maldad de la tierra, la maldad en la tierra de los hombres era mucha. Y Dios dijo, no puede, esto no puede seguir. Y puso un límite. ¿Ya? Y ahí cambió todo el sistema del diluvio, que es interesante como la tierra, cuando Dios creó la tierra, y a veces sería bueno algún día que ustedes pudieran, o quizás pudiera yo explicarle un poco más la creación, para que puedan entender cómo la tierra se formó y cómo Dios fue dividiendo en un comienzo. Técnicamente hubieron dos diluvios, ya.
técnicamente. ¿Ya? Porque acuérdense que la tierra, ¿se acuerda cuando el Señor dice que separó las aguas del abismo? En Génesis capítulo 1. ¿Ya? Lo que pasa es que Dios estaba la tierra y estaba rodeada completamente, atmosféricamente rodeada por agua. ¿Ya? Y cuando el Señor separa el agua en Génesis 1, lo que hace es que pone el agua arriba de la tierra por debajo seca, arriba pone una cúpula, que los terraplanistas la mal ocupan, puso una cúpula llena de agua, donde era, obviamente, el hidrógeno estaba, y dice que la tierra no necesitaba ser regada porque se hacía un efecto invernadero. Adán, Noé, no conocieron la lluvia. La lluvia, la primera vez que llovió fue cuando ocurre el diluvio, ¿ya? Pero técnicamente es el segundo, porque ya hubo uno antes, el que había separado las aguas, técnicamente. Así que el que vio Noé era técnicamente un segundo, donde la cúpula superior se rompió y dejó caer el agua. Y no solamente se rompió arriba, sino que se rompió agua que estaba abajo de la tierra. Y es por eso que dice que los abismos fueron abiertos y brotó agua y se rompió la cúpula y cayó agua. Y es por eso que solamente en 40 días dice que llovió, porque eso solo llovió, hubo una presión. Y esa es la razón por qué tenemos fósiles. ¿Por qué no hay más fósiles hoy día? Porque no hay presión. ¿Por qué nos seguimos, cuando enterramos un perrito se sigue haciendo fósil? No, para que haya fósil tiene que haber sedimento, tiene que haber presión. Muchos kilos encima. En poco tiempo. Así que eso sucedió en 40 días. Ya. Entonces es interesante todo eso. Y todo eso después toma forma más adelante. Porque como se fue creando la tierra, es también como se va destruyendo en un futuro. Ya. Así que algún día vamos a hablar acerca de eso. Dice, la matanza será tan grande que la sangre va a llenar el valle de Megido. Eso no está en su apunte, pero así se llama, Megidos o Armagedón para el español. La guerra de Armagedón será tratada en detalle la próxima semana. ¿Ok? Antes de terminar, nos vamos a ubicar en el tiempo ahora, ¿ya? Permiso. Y aquí vuelvo loco a los de la cámara, ¿cierto? Ok. Vamos a partir de Cristo nomás, porque no quiero partir de más atrás, ¿cierto? ¿O parto de más un poquito de más atrás? ¿No? Estamos todos claros, ¿cierto? Ya. Un poquito nomás más atrás, para que no se me pierdan algunos, el otro día se me perdieron. Cuando Cristo está aquí en la tierra, ya, cuando Cristo está aquí con sus 12 apóstoles, y nos relata Lucas capítulo 16, cuando habla del rico y Lázaro, ¿se acuerdan? Ya. Y nos dice que murió el rico, ya, y fue sepultado, y murió Lázaro y fue llevado por los ángeles. ¿A dónde fue llevado? Hagamos de cuenta que aquí estamos en la línea del tiempo. Ya. Murió y fue sepultado, y fueron a un lugar que se llamaba el Hades, ¿ya? Que estaba dividido a la mitad, y estaba dividido por una gran cima, o una quebrada, ¿ya? Donde vamos a encontrar a Abraham y Lázaro y al rico. Y acuérdense que él dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Ya, todo eso está sucediendo abajo de la tierra. Este lugar se dividía en dos partes, el paraíso, ¿ya? Por eso hoy estarás conmigo en el paraíso. El rico, el que estaba al lado de la cruz de Cristo, no fue llevado al cielo inmediatamente. Tenía que ir al paraíso. Por eso es un mal pasaje para explicar a veces el cielo. Yo no lo ocupo porque es un mal pasaje. Pero estaba el Hades, ¿ya? Y el Hades estaban juntos.
pero había algo, yo no podía cruzar porque había una quebrada aquí, pero sí yo podía ver y podíamos hablar, podíamos conversar, podíamos decirnos las cosas. Todo eso estando Cristo vivo, ¿ya? Pero cuando Cristo muere, aquí parte otra era, ¿ya? Parte otra era. Y la otra era es que partiendo por Cristo, Cristo desciende. Porque el Señor Jesucristo tiene que cumplir su promesa. Y su promesa es que los muertos que habían fallecido en Él, tenían que murieron creyendo que Él venía, a decir, aquí estoy yo, pues llegué. Llegó. Entonces tiene que cumplir. Y se presentó donde Abraham. ¿Ya? Por eso dice Efesios capítulo 4, de esto que subió, también descendió y bajó a los abismos para llevar cautiva la cautividad a los hombres. ¿Qué sucedió en ese evento? Explicado tan breve por Pablo, es que cuando Cristo muere, está aquí en la tierra, primero muere en la cruz, y lo primero que tiene que hacer Jesucristo es ir donde el Padre. ¿Ya? ¿Cómo sabemos que tenía que ir donde el Padre? Fácil, para mí. ¿Por qué? Porque cuando van las mujeres y se encuentran que Cristo ha resucitado, lo quieren tocar. Y Él les dice, no me toquéis, porque no ha ascendido todavía al Padre. ¿Ya? Entonces, ¿Cristo qué hizo? Tuvo que ir donde el Padre, vino con lo suyo y se quedó por 50 días aquí, un poco más, un tiempo ahí. Se quedó aquí, 40 días. ¿Ya? Pero acuérdense que cuando vuelve, en esos días, todavía no se lleva esto, está aquí todavía. Aparece Tomás. ¿Se acuerdan Tomás? No, yo tengo que ver a Jesucristo para decir que resucitó. No, hay que ver para creer, ¿se acuerda? Y ahora, ¿qué le dice Cristo a Tomás? Mete tu mano, ahora lo puede tocar, porque ella había ascendido al Padre. Entonces ahora ya estaba con un cuerpo obviamente transformado, glorificado. Ahí podemos ver que todo tenía que llevar un orden y estaba establecido por la Escritura, por si acaso. Entonces por eso ya podían tocar a Cristo. Pero también nos enseñó algo Cristo, que yo a veces lo digo cuando me preguntan, pastor, ¿y cómo vamos a hacer en el futuro? Es que Cristo siempre nos mostró un poquito. Dice el Señor Jesucristo que estaba todo cerrado, todo cerrado, y de repente apareció, porque atravesó el muro. ¿Y qué dijeron ellos? ¡Un fantasma! Y el Señor, en su sentido del humor, me gusta Jesucristo. Jesucristo tenía sentido del humor. Y les dice, ¿acaso han visto a un fantasma comer sopa? Y adivine qué les pidió. Comida. Y dice que comió con ellos. Tiene la capacidad, y lo más probable es que nosotros vamos a tener también, lo más probable es la misma capacidad de materializarnos o no. Porque eso podía ser el Señor Jesucristo. Son cositas que nos mostró un poquito de a lo mejor de nuestra eternidad. ¿Ya? ¿Estamos con eso? ¿Fácil? ¿Hasta ahí? ¿Bien? Entonces, hasta que Cristo asciende al Padre, y cuando Cristo asciende al Padre a sentarse a su diestra, se llevó a todos los muertos en Cristo que estaban en el Antiguo Testamento y los llevó a la presencia de Él. Pero, que esto es interesante, lo hablábamos el otro día, pero de esta mención de ellos ya no hay mención acá arriba como esta, que están hablando, conversando, con que aquí y para allá, ya no hay menciones. E inclusive Pablo ocupa el término, y lo leíamos el otro día en Tesalonicenses 4, dice, y los que durmieron en Él. Muchos expertos creen que nuestros seres queridos que han fallecido están en el cielo. Con respecto a la tierra, están desconectados y están durmiendo. Pero sí dicen algunos que están despiertos en la conexión con Dios, porque están en la presencia. Pero hay algo que todavía falta, no están completos. El cuerpo glorificado. ¿Me doy a entender? Porque dice el Señor, cuando suenen las trompetas y con voz de mando desciende el Señor, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y Pablo agrega algo, y los que estamos vivos, pensando de que Cristo viene antes que muera,
los que estamos vivos, seremos transformados en el aire con un cuerpo nuevo. ¿Ya? La gente que se murió, a la gente que la incineraron, olvídese de eso, también me han preguntado. ¿Ya? Para mí la incineración tiene que ver con un tema netamente de testimonio en algunas regiones del mundo, pero no en Chile. Si yo fuera un creyente en la India y me muero, yo quiero que me entierren como testimonio de la resurrección. No quiero que me quemen. Porque ellos creen, por religión, cultura, que si me queman, el humo me lleva a los dioses. Entonces, por testimonio, el Señor Jesucristo les dijo al pueblo judío que a sus muertos no los quemaran. Porque los otros pueblos hacían eso. Entonces aquí era netamente por un tema testimonial. ¿Me doy a entender? Así que, pero aquí en Chile hay indios, pero no de esos de la India. ¿Me doy a entender o no? Entonces, por si acaso, no se preocupe cuando me han preguntado, ¿no? El Señor dice que traerá cada partícula de todos los lados. Y ahí la otra vez me acuerdo con Sergio un día, dijo, pastor, y el Señor va a levantar los muertos y todas las cosas. Y ahí salió la pregunta, ¿hay el que sufrió, el que tiene una transfusión, un trasplante de corazón? Si yo dono mi corazón y viene Cristo, al otro se le va a salir el corazón. No, ustedes se dan cuenta, no, po. Porque el Señor se encarga de dar algo nuevo. Ya. Inclusive por eso no lo reconocieron. Porque las mujeres cuando vieron a Cristo lo reconocieron. Porque somos transformados, estamos puros, impecables. Todo se va. Ok, y aquí para ya cerrar. Y aquí empieza el periodo donde la iglesia comienza y se llama este periodo la gracia. Por gracia soy salvo por medio de la fe y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Aquí estamos nosotros, en la era hoy día. Ahí estamos. ¿Ya? ¿Qué tenemos que hacer en ese periodo? Predicar el Evangelio para que más gente se salve. ¿Estamos? Y aquí resulta que va a llegar un momento donde el Señor va a llamar a su iglesia. Algunos tienen discrepancia cuándo va a ser, pero lo que yo creo, y que lo enseñé el otro día, yo creo que va a haber un periodo de 7 años que hemos hablado, y yo creo que la iglesia sube aquí. Ya, aquí sube la iglesia. Y aquí en la tierra comienza un periodo de 7 años de tribulación. Cristo está trabajando con la iglesia. La única manera de ser parte del pueblo de Cristo es que usted crea en el Mesías. Lo que yo creo, como el pueblo de Israel tiene un pacto propio con Dios, ellos hoy día están aquí paralelo. Van caminando paralelo. Si algún judío se arrepiente, no es judío, es iglesia. Es salvo, es parte de la iglesia. Pero como Dios hizo promesas al pueblo específico, y por lo que vemos en Apocalipsis, acuérdense que el anticristo se ensaña ¿contra quién? Contra el pueblo de Israel. Pues. Lo mismo que hizo Herodes persiguiendo a Jesucristo cuando nació, que tiene que arrancar al desierto, lo vimos en las clases pasadas. Como nosotros no estamos, entonces el pueblo de Israel entra a la línea cronológica de la tierra en ese momento y aparece el anticristo. Y el anticristo hace un pacto con ellos. Y ese pacto de bueno dura solamente 3 años y medio, porque después se revela y lo persigue. Y aquí Israel tiene que arrancar al desierto. Aquí es donde el Señor también envía a los 144,000, ¿ya? Los envía. ¿Por qué? Porque ya no está la iglesia para evangelizar. Entonces tiene que reemplazar a alguien a la iglesia. ¿Y quién es el que reemplaza a la iglesia? Los 144,000 más los 2 testigos. Pero como Él se revela y los deja predicar, porque es un falso, los deja predicar, pero hasta que llega aquí y empieza el anticristo a perseguir a los 144,000 y los termina matando a todos. Capítulo 14 de Apocalipsis que estudió hoy día es justamente cuando ellos mueren y llegan a la presencia de Dios. ¿Estamos? Aquí se levanta el anticristo, empieza a gobernar, viene el falso profeta,
Aquí todo esto está sucediendo. Hasta próxima semana. El Señor Jesucristo que estaba aquí con nosotros, aquí arriba mientras tanto hubieron dos cosas. Hubo el tribunal de Cristo, ¿se acuerda? Y las bodas del Cordero. ¿Cuántas veces se casa Cristo? ¿Cuántas novias tiene? Tiene 3. Eso lo vamos a ver después. ¿Ya? Porque dije novias. Tiene esposas, tiene novia y tiene otra novia. Solo que son pueblos, ¿ya? Que él se alinea. Porque Israel, ¿quién es? La iglesia, ¿qué es lo que es? Ahora, en el día de hoy, ¿qué somos nosotros de Cristo? Pero en términos somos esposas, novia, ¿qué somos? Novia. ¿Y Israel? Pero tuvo que ser novia antes. Y todavía falta un periodo aquí. Pero eso lo vamos a ver, ¿ya? Aunque lo estoy confundiendo, pero al final es un pueblo. ¿Amén? Pero para que usted entienda que a veces leemos una novia y podemos confundirnos. ¿Ya? Las bodas del Cordero con nosotros, ahí estamos nosotros. ¿Ya? Al final de este periodo, una vez que terminaron las bodas, es cuando ellos llegan. Ellos no son parte de la boda. Por eso a veces la gente se confunde y dice, no, es que los 144.000 también son parte de la iglesia. Sí, comillas, sí, pero no estuvieron en esto. Y es por eso que lea la parábola de los invitados. ¿Se acuerdan la boda? ¿Y fuerza lo entra? Bueno, hay un periodo, están los invitados, está el novio, la novia y los amigos del novio. ¿Se acuerda de esa historia o no? Hay un montón de gente. ¿Y sucede eso? Cuando esto sucede, el Señor, y lo que vimos hoy día, el Señor dice, ya la maldad de Satanás y este es demasiado, el Señor baja, ya. ¿Y qué es lo que hace? Y eso es lo que vamos a ver, lo que viene la próxima semana. Desata a sus ángeles, él comandando, y mete la hoz sobre la tierra. Esa hoz que corta y va a matar a todos los que se levantaron contra él, se llama Armagedón, y ocurre aquí, ¿ya? Algunos, ¿se acuerdan de la película? Porque algunos creen que Armagedón es una lluvia de meteoritos que viene sobre la tierra. Por eso, ¿vio la película este Armagedón? Porque están pensando en la descripción de Apocalipsis, es que cae fuego del cielo. Pero es un ángel. Todo eso está viendo, así que puede ser cualquier cosa. Yo no voy a estar, así que... Pero ¿cuál es la diferencia? Ojo, Cristo baja a esta batalla. ¿Y quién viene con él? ¿Quién viene con él? La iglesia. Termina la guerra y comienza juicio a las naciones. Termina el juicio de las naciones y comienza el reino milenio. Cuando el Señor mete su voz, el Satanás es mandado ¿a dónde? A los abismos. ¿Dónde? No sabemos, pero queda apresado por 1000 años. ¿Ya? Está preso. Y el anticristo y el falso profeta ¿a dónde se va? Al lago de fuego. Y son los primeros en estrenar, en probar el jacuzzi ese. Son los primeros. Y algo sí que me ha llamado siempre la atención es que ellos, que esa es la soberanía de Dios, ellos son lanzados directo. Porque todos los otros que han muerto aquí, todos los seres humanos que murieron sin Cristo, no están aquí. Porque este va a ser el lugar cuando al final de los 1000 años Satanás es suelto y por un poco de tiempo viene a convencer a gentes de la tierra. Y vuelve aquí a suceder lo contrario de lo que sucedió a la entrada de Jerusalén. Los mayores
¿Se acuerda quiénes entraron a Canaán? A Canaán, a la tierra de Canaán, los jóvenes. ¿Por qué? Porque los antiguos eran porfiados. Pero aquí resulta que todo esto que sucedió aquí, Cristo viniendo, la guerra, todo acá, ¿quién la vio? Los que comenzaron. Pero ¿y qué va a pasar con todos los que nacieron durante esos 1000 años? Que no vieron nada de eso. Porque Cristo está en su trono y no sale nunca más de su trono por 1000 años. Ellos van a tener que tarde o temprano, todo este grupo va a tener que también creer por fe, porque nunca la fe ha sido por vista. Pero como este grupo no vio a Jesucristo, su reino y todo lo demás, entonces lo más probable es que Satanás convenza a todo ese grupo que no pudo ver nunca a Jesucristo. Aparte de esto, en estos 1000 años nadie muere, ya, porque se entrega una hoja del árbol de la vida, que toda persona se sana, se cura, así que no hay muerte durante 1000 años porque la tierra, acuérdense que se diezmó a 1/3. Entonces se tiene que repoblar la tierra. Ya. Eso está sucediendo aquí. Al final de esto viene otra guerra que se llama la guerra de Gog y Magog. Y después de esto, el gran trono blanco, donde Cristo abre los libros. A ver, Marco Álvarez, no está, para abajo. No, es que otro Marco Álvarez, no eres tú, ¿ya? ¿Me entiendes? Y ahí viene el juicio final. Y ahí sucede algo, y desciende Monte de Sión, o la nueva Jerusalén celestial. ¿Quiénes habitan en ese lugar? Solo los que recibieron a Cristo como su Salvador. ¿Y qué pasa con la tierra, pastor? Sí, es que hay gente de aquí, más el pueblo de Israel, que Dios tiene un pacto, dice el Señor que habrán nuevo cielo y nueva tierra. Y es una nueva tierra. No sé, así dice la Escritura. ¿Un nuevo planeta? No sé, no tengo idea, pero hay nuevo cielo y nueva tierra. ¿Quién habita allí? Personas que se libraron en este tiempo de Satanás y creyeron en Dios. Y por eso está el juicio de las naciones, para ver quién ayudó a Israel o quién no ayudó. Y esos tienen esperanza de tener una nueva tierra. Pero nunca, cuando Cristo venga hasta aquí, solo hasta aquí nomás, los que mueran ahí o hayan sido arrebatados podrán vivir en la nueva Jerusalén. Estos de aquí, ninguno. Solo pueden optar a un nuevo cielo, una nueva tierra, pero no a la nueva Jerusalén que está reservada para Dios y su pueblo que somos nosotros. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias Dios te damos, mi Señor, por tu palabra. Gracias Señor por permitirnos poder comprender, entender tantas cosas que en realidad desconocemos. Pero en realidad, como hemos visto en los años, no ha sido necesidad conocerte ni verte para creer en ti. Por algo bien dejaste establecido en tu palabra cuando dice el justo por la fe vivirá. Y esto a la final se trata de fe. Yo creo, Dios, que tú vas a venir por tu pueblo, por fe. Porque le creo a tu palabra. Porque cada profecía que estableciste se fueron cumpliendo una a una. Y hasta el momento no ha fallado en ninguna profecía. ¿Por qué no voy a creer entonces que tú vienes por nosotros? Que tú vas a establecer un nuevo cielo, una nueva tierra, y va a descender la nueva Jerusalén donde nosotros habitaremos y andaremos de allá hacia acá, administrando la tierra. Por eso gracias Dios, gracias por haber muerto por nosotros, porque hoy día nosotros podemos decir que somos pueblo santo, nación santa, adquirido por Dios. Así que Dios, como bien decía en la introducción, el libro de Apocalipsis fue para dar esperanza. Y si hay alguien aquí en esta hora que a lo mejor no está pasándola bien, sea lo que sea, enfermedades, situaciones familiares, dolor, angustias o tanta cosa, déjame decirte que todavía queda mucho. Y te quiero decir que lo que viene, ya no hay dolor, ya no hay sufrimiento. Como dice la Escritura, las cosas pasaron, son aquí hechas nuevas.
Y es por eso, Señor, que esperamos que todo este dolor, a veces que pasamos, de enfermedades, de pérdida de seres queridos, inseguridades y tantas cosas, va a llegar el día donde van a desaparecer. A veces nos olvidamos que Apocalipsis fue para animar, no fue para asustar. Y esperamos, Dios, que los que estamos aquí nos animemos sabiendo de que todavía hay cosas mejores. Y lo que, como dice el dicho, lo mejor está por venir, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos. Y si hay alguien aquí o que está mirando la transmisión, todavía no has confesado a Jesucristo como tu Salvador. La Biblia dice que si crees de todo corazón en el Señor Jesucristo serás salvo. Que si con tu boca tú invocas el nombre de Cristo y lo pones a Él como tu Señor, entonces tú tendrás heredad allá en los cielos. Si tú realmente tienes duda dónde vas a pasar la eternidad, tienes que, como dice Romanos, tienes que invocar el nombre del Señor y serás salvo. Así que si estás escuchando, viendo esta transmisión, ahí donde estás, dile: Señor, yo te necesito, invoco tu nombre, creo que moriste por mí en la cruz, creo que me limpias de todos mis pecados y tomaste mi lugar. Quiero estar un día en los cielos contigo. Díselo al Señor Jesucristo ahí donde estás, si nunca has tomado esta decisión. Porque bien claro, todos los hombres en la Biblia, e inclusive los que estamos aquí, un día declaramos con nuestra boca. Porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree. En tu interior crees, pero con tu boca invocas. Así que ahí donde estás, dile: Señor, yo creo que tú moriste por mí y creo que algún día vas a venir por mí para llevarme al cielo. Gracias, Padre, por escuchar a aquel pecador arrepentido y que vayas justamente en su corazón, esa semilla, vayas creciendo para que el mismo Espíritu le dé testimonio a su propio espíritu de que es un hijo de Dios. Bendice, Dios, también la ofrenda que tomamos en esta hora, que es para seguir expandiendo tu reino y en cada cosa que hacemos. Bendice a cada uno. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén.